Muy buenos días a todos. Esta mañana el presidente y su comitiva llegaron al aeropuerto de Frankfurt, hicieron ahí la correspondiente combinación, cumplieron con la escala y hace un rato han arribado al aeropuerto de Zúrich. Les recuerdo que el ministro de Economía, Luis Caputo, y Nicolás Posse, el jefe de gabinete de ministros, van a reunirse con la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, durante el día de hoy. Es sumamente importante para la Argentina que el presidente de la Nación brinde su discurso el día de mañana, como está previsto en la agenda, ante los líderes y empresarios más importantes del mundo, y consideramos que es una oportunidad de mostrar hacia dónde va la Argentina en búsqueda de mayor libertad y mostrando el avance del capitalismo aquí en la Argentina. El día de mañana no solo va a estar la exposición del presidente Milei allí en el Foro Económico de Davos, sino que también se va a reunir con Kristalina Georgieva y acaba de confirmarse que se reunirá, que tendrá una reunión bilateral con el secretario de Estado del Reino Unido, David Cameron. Esto acaba de ser confirmado. Por supuesto, en su ausencia estará a cargo del Ejecutivo la doctora Victoria Villarruel hasta que el viernes 7 de la mañana, 55 minutos, arribe nuevamente el presidente al Aeropuerto Internacional de Ezeiza. En el día de ayer, la ministra Patricia Bullrich viajó a la provincia de Mendoza para inaugurar el Centro de Análisis de Inteligencia Criminal de la Gendarmería Nacional, ubicado en la Triple Frontera. Este centro va a investigar comercio ilegal, lavado de dinero, el crimen organizado, la corrupción y la posible presencia de células terroristas en nuestro país. Con esto el Gobierno Nacional demuestra, por supuesto, la firme convicción de ser inflexible contra el delito e implacable contra los delincuentes. Por último, también acaba de confirmarse el día 11 de febrero el presidente Javier Milei será recibido por Giorgia Meloni, la primera ministra de Italia. Así que eso también está confirmado, repito, para el 11 de febrero próximo. Sin más nada por decirles, quedo abierto a las preguntas. Gracias. ¿Qué tal? Buen día, Manuel. Eduardo Menegazzi de Infobae. ¿Cómo estás? Todo bien. Te quería consultar, en el mes de noviembre una investigación del fiscal Marijuán detectó que había 160.000 beneficiarios de planes sociales que habían viajado al exterior y ordenó la baja de esos planes. Quería consultarte en qué estado se encuentra esta causa. Bueno, hemos hablado en algún momento de los cerca de 160.000 planes que revestían algún tipo de incompatibilidad en virtud de viajes, consumos, etcétera. Esa base de datos debe cruzarse con datos que aporte la Secretaría de la Niñez y la Familia y con datos de AFIP. Está el proceso en marcha, por supuesto, para efectivamente dar de baja todos esos planes que revisten algún tipo de incompatibilidad. Es un proceso, por supuesto, que no se hace de un día para el otro, pero entiendo que en cualquier momento la baja se habrá hecho efectiva. Me comprometo a informarlo cuando eso ocurra aquí en la conferencia, pero está dentro de los plazos que esperábamos para un proceso de tamaña envergadura, ¿no? Como es la baja de 160.000 planes sociales. Hola, buen día, Manuel. ¿Qué tal? Hola, Juan Pablo ¿cómo Peralta, estás? para FM Concierto y el Litoral. Bueno, ya el presidente Milei habló de las declaraciones que hizo el presidente de otro país, Nicolás Maduro, que dijo que era un error fatal en la historia argentina y lo tomó como un elogio. Ahora, yo te quería preguntar que muchos de los postulados que él arrojó, ¿no?, que Milei va en contra del Estado de Derecho, los derechos sociales, laborales, la economía nacional, entregarse al imperialismo norteamericano, etcétera, también son postulados que
la oposición toma, ¿no?, como bandera, inclusive para la movilización del 24 de enero, el paro. ¿Cómo se expediría el gobierno al respecto? ¿Es un elogio? ¿Cómo sería en el plano local? No, a ver, en principio las declaraciones del dictador Maduro son solo eso, ¿no? Declaraciones del dictador Maduro. Por supuesto que lo que diga Maduro, si nosotros hacemos todo lo contrario, es porque estamos haciendo las cosas bien. Y la verdad es que no me parece sano comparar declaraciones de Maduro con declaraciones de la oposición, ¿no? Me parece que es bastante diferente lo que Maduro representa a lo que la oposición dentro de el juego democrático, de la república y de la sana convivencia democrática es. Comparar la oposición con Maduro no me parece que esté para nada bien, ni que... Nada, no es comparable. La verdad es que no puedo ni hacer más aclaraciones porque no es comparable lo que diga un dictador con lo que diga la oposición de la Argentina, la que por supuesto respetamos, con la que dialogamos y con la que son parte, repito, parte de la República, de la división de poderes y de todo el respeto que... No quiero ni pensar que en la pregunta hayamos comparado la oposición con Maduro. Vocero, ¿cómo le va? Buenos días, Rodrigo Jorge de Radio Mitre. ¿Qué nivel de conflictividad espera el gobierno, si es que espera, y qué acciones podría llegar a tomar, habida cuenta no solamente del anuncio de la CGT, la marcha para el 24 de enero, sino de distintas organizaciones del trabajo que parecieran hasta el momento estar advirtiendo que no están avanzando las negociaciones paritarias? Habida cuenta, obviamente, de una devaluación, de una inflación que todavía en Argentina es muy alta y que podría llegar a desencadenar en distintas plantas, industrias o puestos laborales medidas de fuerza reiteradas, bloqueos y medidas permanentes. Más allá de que el gobierno no hará de intermediario ante esta cosa, y es una cuestión que debe negociar cada gremio. ¿Qué acción tomaría el gobierno y si piensa que puede haber una afectación ante pronunciadas y reiteradas medidas de paros y bloqueos en plantas de fábricas? No, nosotros lo dijimos siempre, nosotros estamos en línea con las negociaciones paritarias libres y entendemos que es un tema que resolverán los diferentes actores, los representantes de las empresas o las empresas y los trabajadores o los representantes de los trabajadores. Lo del nivel de conflictividad nos llama mucho la atención. Primero, no encontramos aún una explicación razonable del porqué del paro, porque la verdad es que esta idea de hacer un paro para voltear el DNU, hacer un paro para voltear la ley bases o hacer un paro para complicarle la vida al gobierno a los 44, 45 días de haber asumido, pero anunciado a los 20 y pico de días de haber asumido, no nos terminan de explicar bien cuál es la razón del paro, ¿no? Cuando además está el proceso legislativo activo y en vías de desarrollo. Entonces, no terminamos de entender bien, por lo tanto, a tu pregunta, el nivel que me preguntás por qué nivel de conflictividad esperamos, bueno, la verdad que ninguno, ¿no? Porque estamos hablando de un sinsentido. Ahora, en tal caso dependerá de la CGT o de quien efectivamente lleva adelante la acción del 24 de enero. Te repito, no entendemos todavía, no entendemos bien qué es lo que pretenden cuando la ley, el DNU y me parece que el propio Congreso estamos discutiendo los pormenores. A quien lo pide estamos claramente explicando lo que pueda generar alguna falta de entendimiento y ya te digo, muy sorprendidos por la actitud, en este caso, de la CGT que habla de voltear. A nosotros la palabra voltear nos causa cierto rechazo y escozor, pero bueno, corre por cuenta de quien la pronuncia. ¿Qué tal, Manuel? Buen día, Martín Fernández para Radio Ciudad. Quería hacerte una pregunta al respecto de un hecho que se produjo ayer en los medios públicos. Vos me dirás si amerita una respuesta explicatoria o si es un hecho que no tiene trascendencia. Se observaron móviles policiales en las puertas de la agencia TELAM, también de la televisión pública y de Radio Nacional, consigna policial,
durante toda la jornada de ayer en los 3 medios públicos al mismo tiempo. Llamó la atención, quería saber si hay alguna cuestión en particular para explicar o si se debió a algo que no tiene trascendencia. Gracias. No, en principio entiendo que fue una cuestión de que había alguna información, que podía haber algún episodio fuera del normal funcionamiento de la seguridad, pero entiendo que un patrullero que estuvo un rato verificó que no pasaba nada, que no había ninguna normalidad y se retiró. No, fue un hecho absolutamente intrascendente y vimos algunas fotos de camiones hidrantes que no coincidían con lo que efectivamente estaba pasando. Así que no, absolutamente intrascendente, absolutamente intrascendente. Última pregunta. Sí, después seguimos alguna pregunta más. Seguimos 2 preguntas más. Muy bien, menos mal que pusimos suplentes. Le quería... Siempre tienen que estar, ¿no? Exacto. Por las dudas. Ya que está generoso, le quiero hacer 2 una. Una. Las otras son para tus mi compañeros. pregunta formal estaba vinculado a si, ante el contexto diagnóstico del gobierno en torno a lo ocurrido en La Matanza, si el gobierno evalúa enviar fuerzas federales para contener ciertos puntos de conflicto. Esa era mi pregunta. El tema que usted recién manifestaba, el encuentro entre Milei y Cameron, y me gustaría saber si hay un tema central de esa reunión bilateral. Bueno, te respondo las dos. Con respecto al tema de La Matanza, en el marco de la Ley de Seguridad Interior, por supuesto que la provincia puede pedir la intervención de las fuerzas federales si lo requiere. En tanto y en cuanto eso no ocurra, es un problema de la provincia de Buenos Aires exclusivamente, a pesar de la cantidad de cuestiones que han trascendido por los medios ayer. Si al gobierno, no solo la provincia de Buenos Aires, dentro del marco de la Ley de Seguridad Interior, todo requerimiento de las provincias será atendido por las fuerzas federales. Mientras que esto no ocurra, es estrictamente un problema de la permisividad que tienen algunos municipios y, en este caso, la provincia, en determinadas cuestiones que evidentemente no se deben permitir, ¿no? Una balacera en una situación de espacios que aparentemente estaban usurpados ilegalmente o que había una discusión por quién tenía la posesión, claramente es un hecho anormal y que tiene que atenderlo, en este caso, la provincia de Buenos Aires, por supuesto, esperando que, en caso de requerirlo, nos pidan la ayuda correspondiente en términos de fuerzas de seguridad. Y lo de Cameron llegué un minuto tarde, efectivamente, porque me estaban confirmando la reunión bilateral desde allí, desde Zurich, así que todavía no tengo el detalle si efectivamente va a ser con una agenda determinada o con agenda abierta. En cuanto tenga, seguramente se los confirme. Aprovecho, mañana probablemente no haya mi conferencia habitual, en virtud de que el presidente, la exposición que va a hacer en el Foro Económico de Davos está muy cercana al horario que habitualmente hago la conferencia, así que la conferencia de mañana probablemente quede suspendida obviamente para no superponerme con la agenda de Davos y específicamente con la agenda del presidente de la Nación. ¿Qué tal? Adorni acá, Hola, Miriam ¿cómo Mariotto de estás? Radio Nacional. Voy a robarle una Entraste en las pregunta. preguntas, ¿viste? De casualidad, entraste por la ventana. Tenemos algunos privilegios. Voy a robarle la pregunta que hizo ayer mi compañero, porque pasaron 24 horas y creo que es pertinente repetirla. Si hay alguna posibilidad o si ya ha cambiado la información con respecto a la posibilidad de adelantar la votación en el Congreso, cómo viene ese tipo de negociaciones. Es un tema estrictamente de carácter legislativo, el cual todavía no tenemos ningún tipo de información con respecto a cuándo pueda sesionarse. Repito lo mismo que dije ayer, será lo antes posible, claramente. Creemos que la urgencia es total y absoluta y que se necesita que efectivamente la ley se apruebe para que la consecuencia de lo que estamos viviendo no sea aún peor y que claramente el ajuste y todos los problemas que tenemos no se agraven. ¿Podría ser antes de los plazos previstos entonces? Siempre.
Buen día, Manuel. ¿Cómo te va? Ignacio Ortelli, del diario Clarín. Te ¿Cómo quiero andás? consultar en función de la confirmación que acabas de dar del encuentro de Javier Milei con Giorgia Meloni, si está atado y finalmente está confirmado oficialmente el encuentro con el Papa Francisco, teniendo en cuenta que la semana anterior había información contradictoria. Y permitime una pregunta diferente, pero tiene que ver con el reciente anuncio de un sector importante de la Cámara de Diputados, del bloque Miguel Ángel Pichetto, de que hay una mayoría dentro de ese bloque que rechazaría el DNU si no se lo deja analizar parte por parte. Quería tu reflexión respecto a esto. Gracias. No, la audiencia o la hipotética audiencia con el Papa Francisco no está confirmada. No está confirmada aún. Con respecto a las declaraciones o la posición del bloque el que lidera Pichetto, no tenemos ningún tipo de comentario. Digo, nos parece parte del camino legislativo y parte de este trayecto que entendemos que va a tener un buen final para todos los argentinos, y ese buen final para todos los argentinos será si y solo si la ley se aprueba, en virtud de lo que la ley va a generar para cada uno de nosotros, para cada uno de los 47 millones de argentinos que queremos vivir en un país más libre, más próspero, con más crecimiento, con menos pobreza, con menos inflación, y un país del que hace mucho tiempo ya nos hemos olvidado qué significa vivir en un país normal. Gracias.